alaikum wa rahmatullah. Hoy seguimos con algo que empezamos en el episodio anterior, que es hablar de los pilares del Islam en relación al concepto de fitra, al concepto de la disposición humana, y vemos cómo esa disposición con la que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado se inclina hacia cosas que nos recuerdan también a Allah subhanahu wa ta'ala, que es la justicia, la verdad, la belleza, etc., la grandeza, etc. Y nos quedamos con el concepto o el pilar de la oración y cómo en ese pilar pues también es una forma de afianzar la fitra, y esto se da en los demás pilares también. En el pilar de la oración lo que hacemos es exaltar a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente, y es un pilar donde sí que existe un alto grado de digamos abstracción. Abstraemos a Allah subhanahu wa ta'ala y reconocemos que Allah trasciende a la creación constantemente en diferentes elementos que componen el acto o el ritual de la oración. El tercer pilar, inseparable incluso de la oración, sería el azaque o el zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha mandado dar una porción de nuestros bienes o nuestra riqueza para las personas que cumplan unos requisitos, unas personas que tienen una riqueza determinada, compartir una porción con los más necesitados, con la gente pobre. Y eso se llama azaque, se da una vez al año. Lo más interesante de entrada en este concepto es la palabra zakat. La palabra zakat significa en sí purificación, purificar o incluso aumentar. Zakat, es decir, también es aumentar. Se tiene la idea de que compartiendo también aumentas tu propia riqueza. Quizá no solo la riqueza material, sino también la riqueza moral o la riqueza espiritual. El acto de compartir con los necesitados te lleva a ese resultado. Pero la purificación se suele relacionar con la purificación de los bienes, es decir, compartiendo con los demás, purifico las riquezas que tengo de cualquier ingreso que se haya hecho de forma indebida, etc., pues se purifica dándolo a los más necesitados, pero también es una purificación de nosotros mismos, es una purificación del ego, del alma, de la fitra, una vuelta a la fitra, que es el concepto del que estamos hablando. Y viéndolo desde este ángulo, se puede ver la zakat, el azaque, como una forma, un mecanismo de trascender el ego, de trascender nuestro propio ego. No es fácil compartir la riqueza con los demás. Todos tenemos en nosotros algo de avaricia, salvo aquellos hombres y aquellas mujeres y aquellas personas en general que han llegado a un estado en el cual han trascendido cualquier avaricia, cualquier codicia. Y por lo tanto, zakat nos entrena en este camino de trascender nuestro ego, ver a los demás como nuestros hermanos, como personas que se merecen también lo que tenemos y que son candidatos igual de dignos que nosotros a la felicidad. Es un concepto muy importante, zakat, y es un concepto y un acto, mejor dicho, porque al hablar de concepto conceptualizamos todo y pensamos que todo es abstracto. No, el zakat es un acto sobre el terreno que afecta las vidas de los demás, y es una medida islámica que podría resolver muchísimos problemas de pobreza en el mundo, problemas que se están haciendo en muchos sitios más graves, incluso, especialmente en países que están ahogados por la deuda. Y después de zakat, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena el cuarto pilar, que es el sawm, que es el ayuno de Ramadán en este caso, porque es el obligatorio para aquellas personas que lo pueden llevar a cabo. Y el ayuno es realmente un viaje hacia adentro, es un viaje para autoconocernos. El ayuno es ayunar durante el día y conocer
que somos personas que dependen de estas necesidades, dependemos de ingerir comida, agua, para reproducirnos necesitamos tener relaciones sexuales con nuestros cónyuges, etc. Necesitamos ciertas cuestiones para seguir vivos. Y esto nos enseña el verdadero significado de la ubudía, de que somos al fin y al cabo siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, que es nuestro sustentor. Y también nos enseña el inquisar, este concepto islámico de estar doblegados incluso ante Allah subhanahu wa ta'ala, de reconocer nuestra debilidad, de reconocer nuestra inferioridad ante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque si no, perdemos el rumbo y nos empezamos a creer que estamos en control del mundo incluso. Hemos de conocer el secreto por el que ayunamos. No tenemos que ayunar de forma rutinaria, caer en la rutinización incluso de la religiosidad, hacer las cosas mecánicamente. Preguntamos a algunas personas ¿por qué ayunas? Te dice, porque mis padres también ayunaban. ¿Por qué rezas? Porque mis padres también me enseñaron a rezar. Y eso no es una justificación lógica y aceptable desde el punto de vista islámico, sino que tenemos que ser conscientes de por qué hacemos las cosas y aprender los motivos por los cuales Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enseñado estas enseñanzas. Y tenemos que saber que no hay mejor mecanismo que el ayuno para aprender algo del que carecemos mucho, especialmente en los tiempos modernos, que es la paciencia, sabr. El ayuno nos enseña a tener paciencia. Paciencia no solo de aguante, porque el ayuno no es una prueba física simplemente de aguante, sino paciencia con los demás. Paciencia a la hora de absorber el carácter de los demás y no reaccionar de forma irascible a las provocaciones, a el insulto, a cualquier tipo de situaciones que se dan en la vida. Esa paciencia nos falta muchísimo y el ayuno, como dice el profeta Muhammad, que la paz sea con él, dice la paciencia es la mitad del ayuno, porque es un valor que nos enseña el ayuno quizá más que cualquier otro pilar del Islam. Y también aprender la capacidad a decir no. El ayuno nos enseña a abstenernos. El ayuno, al fin y al cabo, saum en árabe significa abstinencia. Decimos no a ciertas cosas que normalmente durante el año son lícitas. Yo puedo beber agua en cualquier momento del día o de la noche durante todo el año, excepto durante el día de Ramadán, que no puedo beber agua y elijo voluntariamente no hacerlo. No como, no mantengo relaciones con mi mujer, mientras que en el resto del año sí que me es lícito. ¿Por qué? Me enseña a decir no, y si soy capaz de decir no a cosas que son lícitas para mí, ¿qué más para cosas que son ilícitas? Me entrena a abstenerme, a decir no, en este caso durante el ayuno al halal, a lo lícito, y por ende estoy más capacitado a decir no al haram, a lo ilícito. Entrena la voluntad, se fortalece nuestra irada, nuestra voluntad, que es algo muy esencial para saber navegar en la vida, tener esta voluntad bien fortalecida. Y por último, el último pilar, que también es muy interesante, podemos hablar muchísimo, por supuesto yo voy dando simples pinceladas acerca de cada pilar, porque se puede hablar largo y tendido de cada uno, pero el último y el quinto es el Hajj, es el peregrinaje a la Meca. Y si el ayuno es un viaje hacia adentro, el Hajj es un viaje hacia fuera. Es un viaje en comunidad. Millones de personas se concentran en el mismo punto, el epicentro del Islam, desde el cual salió el mensaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y donde empezó la revelación del Corán.
es el epicentro donde se concentra toda la comunidad y es un viaje para también conocer a otros pueblos, a otras culturas, a otras lenguas también, y también conocerse a sí mismo. Se pone también en prueba nuestro aguante físico, nuestro aguante moral, es decir, de ser pacientes con los demás, y entrenamos la capacidad de que nuestro ego, esta nafs, se funda en el todo, en esa comunidad congregada ahí, y vemos que ni siquiera se distinguen incluso rasgos físicos entre la muchedumbre. Todo el mundo está vestido con esas casi mortajas, estamos casi amortajados, y es algo que nos recuerda que la vida es finita, que al final morimos todos y al final tenemos que rendir cuentas ante Allah subhanahu wa ta'ala, tal y como se congregan todos en el monte de Arafat. Y es como una prueba en el Hajj, que nos recuerda la muerte, que nos recuerda nuestro deber de ser conscientes moralmente de nuestros actos, nuestros dichos, nuestros comportamientos, y insisto que es un lugar donde se funde el yo y se resalta o se pone de relieve el todo, la comunidad, la umma. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie con lo que conocemos, que nos enseñe aquello que ignoramos, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga capaces de aprender cómo dominar nuestros egos y cómo sacar el máximo provecho de estos actos de culto, de estos 5 pilares que, insisto, son la base desde la cual partimos como musulmanes. Nos vemos muy pronto, inshallah, para seguir hablando de temas relacionados con los que hemos tratado hoy. Seguidnos en YouTube, en Faro TV. Inshallah, nos vemos muy pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.